Pedro Figari nació en Montevideo el 29 de junio de 1861. Fue el quinto hijo de Juan Figari y Paula Solari, ambos nacidos en Italia. En su juventud recibió la influencia de personalidades como Prudencio Vázquez y Vega y Elías Regules. Inicialmente mostró interés por la medicina, pero como no existía aún la carrera en Montevideo, se inscribió en Derecho y se recibió de abogado en 1886. En agosto de 1885 contrajo matrimonio con María de Castro Caravia. Antonio Grompone nació el 17 de abril de 1893, en la ciudad de Salto, Uruguay. Fue un destacado educador, escritor y abogado uruguayo. Inició su carrera como docente en este instituto y más tarde, en 1912, se trasladó a Montevideo para estudiar Derecho en la Universidad de la República. Inicialmente vivió en una pensión y se mantuvo financieramente mediante trabajos como ayudante en el Museo de Historia Nacional y dando clases particulares. A pesar de sus recursos limitados, enviaba dinero regularmente a su familia en Salto. Pedro Figari. Fue una figura multifacética. Si bien fue reconocido como un gran pintor, también estudió Derecho y se destacó como un gran abogado. Incursionó en la política, siendo electo diputado, el lugar donde el que propuso reformas en la educación fue docente y filósofo. Pedro Figari tenía un espíritu que no respetaba fronteras entre áreas de conocimiento y de actividad, entre artes y ciencia, entre pensamiento y acción. Fue mundialmente conocido por su obra pictórica, pero también fue un abogado prestigioso, un político activo que ocupó cargos de gobierno y fue diputado en dos períodos, un docente con una visión pedagógica revolucionaria y un filósofo profundo y visionario. Un país se construye fortaleciendo las instituciones democráticas, reformando la educación, desarrollando su infraestructura, industrializando, legislando, edificando paz y convivencia, en fin, todo este tipo de cosas y generalmente de una manera u otra se conectan con la política. Pero un país también se construye profundizando sobre su cultura, su identidad e innovando de forma continua. Se construye respetando el pasado, pero soñando con un nuevo futuro. Fue pedagogo, profesor de química, filosofía, derecho y física. Fue escritor e incursionó en el periodismo y la política. En 1916 obtuvo un puesto como docente en filosofía en la sección de enseñanza secundaria y preparatoria, designado jefe en la sección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de completar sus estudios universitarios y obtener un título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1919, comenzó su carrera profesional como asesor legal de varias empresas y se involucró más en el vallismo, un movimiento político uruguayo. Fue consejero de la Facultad de Derecho y también decano de ella, miembro del Consejo Central Universitario y consejero de Educación Secundaria. Pedro Figari. En su época, nuestro país experimentaba cambios políticos y sociales significativos y pasaba por periodos de conflictos políticos y guerras civiles. Fue una época de importantes cambios políticos, económicos y sociales en el país. Se estaba saliendo de un periodo de conflicto armado conocido como la Guerra Grande, 1839 a 1851. A medida que Uruguay avanzaba hacia el siglo XX, se introdujeron reformas sociales y educativas. El país se convirtió en uno de los primeros en América Latina en adoptar políticas de bienestar social, incluida la educación pública, gratuita y laica. A comienzos de este periodo, el político uruguayo José Valle Ordóñez asumió la presidencia en dos ocasiones, dejando una marca significativa en la historia del país. Durante su gobierno se implementaron una serie de reformas progresistas, incluyendo reformas laborales, de bienestar social y de educación.
Nuestro país experimentó dificultades económicas en la década de 1930 como resultado de la Gran Depresión, pero logró recuperarse en gran parte gracias a la diversificación de su economía y a la exportación de productos agrícolas y ganaderos. A finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, Uruguay enfrentó tensiones políticas y sociales, incluyendo conflictos laborales y protestas estudiantiles, que anticiparon la agitación política que se avecinaba en las décadas posteriores. La aspiración de Figari era la de construir un país de artistas, pero no la definición de uso habitual, sino la que él acuñó, que significaba hombres y mujeres que aplican su inteligencia y su acción para innovar y crear. Profundizó en el tema como la tradición y la identidad, la religión y la ciencia, el arte y la belleza. Habló del desafío de superarse como individuos, de la búsqueda de la armonía y del encuentro con el otro, de la superación de las trabas que nos impone el pasado y la costumbre. En 1912 publicó su libro más importante titulado Arte, Estética, Ideal. Iba acompañado del subtítulo Ensayo filosófico encarado de un nuevo punto de vista. Establece que el hombre se plantea sueños o visiones de superación que guían la acción inteligente hacia el futuro, y el resultado de esa acción es un conjunto de experiencias gratificantes o bellas. El ideal es una guía hacia el futuro, ese sueño a perseguir. Lo estético es lo logrado, lo que finalmente fue posible en el camino hacia el ideal. Es lo real y vivido, y por lo tanto lo que nos brindó alegría. En junio de 1915, Figari asume como director provisional de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, lo que hoy sería la Universidad del Trabajo. En 1919 publicó junto a su hijo un informe titulado Enseñanza Industrial que iba acompañado de la siguiente afirmación: la escuela pública debe cultivar la industriosidad del educando para cimentar su capacidad productora, su eficiencia. La educación que promueve es aquella que contribuye a elevar los conocimientos de los estudiantes, pero con un fin utilitario, con una vocación de acción, una educación que colabore con la mejor adaptación y con la superación individual y social. Separar el conocimiento de la acción es para él una mutilación de la individualidad, es desconectar al niño de su vínculo social productivo, con el riesgo de que después sea incapaz de valerse por sí mismo, de lograr su independencia económica. Desalienta la modalidad en la que el docente entrega conocimientos a un estudiante pasivo, sentado en un banco. Pone énfasis en que la educación debe preparar a los jóvenes para el trabajo, para una vida productiva. Nada educa y moraliza tanto como el trabajo. Sus ideas no fueron inicialmente aceptadas. Su visión pedagógica buscaba alejar a los estudiantes de una educación meramente técnica y rutinaria, enfocándose en promover la creatividad y el desarrollo de un criterio propio, destacándose su enfoque innovador en el campo de la pedagogía. Este enfoque se centraba en funcionar la educación intelectual y el trabajo manual en lugar de separarlos. La misión de la escuela, según Figari, era enseñar tanto las ciencias como el arte en sus aplicaciones industriales. Aboga por la instrucción de un amplio número de personas sin distinciones de clase, incluyendo a los obreros, en horarios y días convenientes para ellos. Asimismo, les da la bienvenida a las mujeres, promoviendo de esta manera la inclusión y la eliminación de barreras, asegurando que la educación esté al alcance de todos. Argumentaba que la eficacia en la educación se lograba a través de la experiencia y la razón. Abogaba por una educación que no se basara únicamente en la teoría, sino que también tuviera un enfoque práctico y pragmático. La educación es un medio para el desarrollo integral del individuo y, en consecuencia, para la construcción de una sociedad más justa y efectiva. La educación debe apuntar tanto a la formación intelectual del hombre como al conocimiento de la realidad en la que vive. El alumno debe ser el centro del proceso educativo y que la educación debe preparar a los estudiantes para desempeñarse en la sociedad democrática, promoviendo valores como la libertad, la razón, el compromiso, la crítica y la solidaridad. Enfocó su pensamiento en la enseñanza secundaria, consideraba que la misma era muy distinta a la universitaria. Sus contribuciones estaban destinadas a mejorar la calidad de la educación secundaria y a elevar el estatus de los docentes mediante la especialización de su formación. Para Grompone, la pedagogía tiene dos funciones esenciales.
hacer propias las experiencias ajenas y estudiar los problemas que ha de resolver cada uno en su cátedra. En 1924 organizó el primer Congreso de Profesores de Enseñanza Secundaria en Uruguay, que se celebró en Piriápolis, Maldonado. En 1926, el Consejo de Enseñanza Secundaria le encomienda la realización de un curso de pedagogía, cuya finalidad era el perfeccionamiento del personal docente y la formación de profesores de educación media. En 1927 publica su obra pedagógica, Conferencias Pedagógicas, donde explica su preocupación por la enseñanza secundaria y donde plasma la idea de la importancia de la misma en una sociedad democrática. El 11 de diciembre de 1935 se produce la separación de la enseñanza secundaria de la Universidad de la República, en la cual Grompone tuvo un papel fundamental argumentando a favor de la misma. En 1949 elevó al Consejo de Educación Secundaria un proyecto por el cual se creaba un instituto de formación de profesores. Se crea el Instituto de Profesores Artigas, IPA, que tendrá como cometido la formación de futuros profesores, el mejoramiento de los actuales y tendría tareas de investigación en materia educativa. Su legado se centra en la formación de docentes y la contribución a la educación secundaria en Uruguay, a través del IPA, y su defensa de la educación como un pilar de una sociedad democrática. Durante este tiempo, también se convirtió en líder de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria, y luego elegido presidente de esta misma organización en 1929. Como reflexiones finales, podríamos decir que a pesar de sus diferencias en enfoques pedagógicos y áreas de influencia, Grompone y Figari compartían similitudes en sus propuestas pedagógicas y en sus perspectivas sobre la educación. Mantenían un sólido compromiso con la educación y entendían su relevancia en el progreso de la sociedad y en la creación de ciudadanos comprometidos y responsables. Compartían la creencia en una educación que no se limitara a transmitir conocimientos, sino que también se enfocara en la formación integral de las personas. Ambos abogaban por el desarrollo de habilidades intelectuales y artísticas, así como la formación de la personalidad como parte esencial de la educación. Compartían la creencia en una educación que tuviera una orientación hacia la acción y la utilidad práctica en la vida de los estudiantes y en la sociedad en general. Grompone abogaba por la formación de docentes especializados en educación secundaria, lo que implicaba una educación más práctica y enfocada. Plantea que la enseñanza secundaria debe preparar fundamentalmente para la actividad intelectual. Figari hacía hincapié en preparar a las personas para ser ciudadanos útiles y productivos en la sociedad. Puso el énfasis en la importancia de la educación integral, formar para la actividad intelectual y manual. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. Las ideas pedagógicas de Pedro Figari, Educación y Arte, Conferencias pedagógicas, Formación de profesores de educación secundaria, Historia de vida de Antonio Miguel Grompone, Pedro Figari, El presente una utopía, entre otros materiales.